Iniciamos la segunda mesa de estas sesiones de auditorio de la segunda jornada para hablar de las claves para la financiación de proyectos en las administraciones públicas. Para ello tenemos como moderador a Mario Alguacil, director de Tecnologías y Gestión de Conocimiento del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, y la participación de Claudio Pérez Olea Meyer-Donner, subdirector general adjunto de gestión del FEDER, de la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a Elena Lechuga, coordinadora general de Infraestructuras, Patrimonio de la Humanidad y Casco Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, a Beatriz Juliá, directora general del Foro de Colaboración Público-Privada, y a Xavier Saint-Climent, que es el CEO de Pickway. Adelante. Buenos días. Bien, si ponéis por favor el fondo de pantalla. Bueno, mientras lo ponen. El año pasado, en este congreso, hicimos una mesa en relación a fondos europeos, Horizonte 2020, como aquel valle al cual estábamos intentando acceder para conseguir esos recursos que necesitábamos para impulsar proyectos en relación a los dos desafíos que tenemos en las administraciones, fundamentalmente. La gestión interna, la mejora de la gestión interna y en términos de administraciones locales, sobre todo la gestión del territorio y la gestión del funcionamiento de las ciudades para la mejora de la calidad de vida, como bien se decía en la mesa de antes. Entonces, bueno, después de un año y pico y con algunas experiencias particulares o con compañeros de viaje, planteamos en este congreso hacer una mesa tocando, digamos, el territorio y tocando los actores principales de este tipo de proyectos. La mesa que me precedía ha sido una ilustración clara de hacia dónde van los desafíos en materia de proyectos. Y luego, más tarde, tendremos una mesa en relación con el tema de contratación pública innovadora o compra pública innovadora. Por lo tanto, la jornada ya tiene ingredientes suficientes para hablar de este desafío que tenemos. A título particular, he tenido la oportunidad de viajar a Europa y volver, entrar en un proyecto y dejarlo, concursar a proyectos en los cuales no hemos tenido la suerte de concurrir. Y bueno, este hilo conductor es el que nos hizo pensar que sobre este tema hay que abundar un poquito más. Por favor, me ponéis el fondo de pantalla, es que si no, no podremos articular el discurso. Vale. No es complicado, pero es el hilo conductor. Por tanto, la mesa está estructurada con actores, digamos, protagonistas de estas fases de lo que entendemos que va a ser nuestro camino. Por un lado, en la génesis, en la imaginación o en el desarrollo de proyectos, pues tenemos a Xavier Saint-Climent, que nos ayudará a introducir pues en este tipo de materia, que proyectos son típicamente candidatos a conseguir apoyo externo para poder materializar estos objetivos. Se entiende que los objetivos son respuestas a necesidades que tenemos, no a pantanos que no necesitamos, ni catedrales, ni demás. O sea, estamos hablando de necesidades que están manifiestas en las ciudades y estamos buscando soluciones, porque también es cierto que somos especialistas en dar respuestas a veces a preguntas no formuladas. Por otro lado, necesitamos recursos para hacer este tipo de travesía, o sea, este enfoque de proyectos, y hay dos actores principales, el dinero y los socios de viaje, ¿no? Y en ese sentido tenemos a Claudio, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que nos hablará pues, de estos recursos que podemos tener para completar los que tengamos nosotros en nuestras organizaciones. Y tenemos a Beatriz, que por fin, yo personalmente le doy cara a este foro de colaboración público-privada que conocía desde hace tiempo, pero que no había tenido la oportunidad de conocerte, y bueno, pues a ver si también nos aclara un poquito este rol de estos socios necesarios, pues bueno, en este marco de desarrollo que tenemos. Y por último, bueno, si tienes la oportunidad de tener un proyecto y conseguir los recursos, los créditos necesarios para llevarlo adelante, luego hay que gobernarlo. Y para ello, Elena de Córdoba nos va a ayudar a deshacer o a hablar de las claves, como dice el título, porque no pretendemos hacer, digamos, una mesa magistral, sino claves, aquellos aspectos que uno cuando se vaya de esta conferencia diga, bueno, pues esto lo voy a tener que tener en cuenta porque si no, igual no me va bien. Bueno, pues en ese sentido nos ayudarás con tu experiencia a centrar en aquellas partes de la gestión de los proyectos pues eso, lo que hay que considerar. Yo a nivel particular os he de decir que en una
habiendo superado el proyecto, teniendo financiación, teniendo socios, en un problema de gestión he tenido que abandonar un proyecto europeo. Os podría contar mi propia experiencia, pero para no ser protagonista de la mesa, ya la dejo para quien le interese. Bien, si os parece, Xavi, nos haces una introducción de esta, digamos, identificar estas necesidades y espacios a los que podemos acudir en términos genéricos para conseguir diseñar buenos proyectos y que sean candidatos a tener financiación. Muy bien, gracias. Bueno, ante todo, tenemos aquí, ya en la mesa tenemos aquí un montón de actores, ¿no?, que nos permiten vehicular el hecho de presentar y ir a buscar financiación a Europa, ¿no? Por un lado tenemos uno de los que tiene más importancia y es más popular entre las administraciones públicas, como es los fondos FEDER, y ahí no le voy a armar el taco a Claudio, y será él el que nos cuente y nos explique muy bien cómo funcionan esos fondos, ¿no? Yo, por otro lado, la experiencia que tengo es básicamente en dos vehículos muy diferentes, pero antes de contarlos, quiero aprovechar también que tenemos aquí a Beatriz, porque existen un par de herramientas también muy interesantes y que las hemos introducido durante las diferentes sesiones, como pueden ser todo lo que es la colaboración público-privada y la compra pública innovadora, que son dos herramientas que, sin ser mecanismos, sí que la compra pública innovadora la podemos encontrar en los fondos 2020, pero sin ser mecanismos que te permitan, digamos, ir a buscar financiación express, sí que son mecanismos que te permiten, pues, llevar a cabo proyectos que de otra manera quizá pues, sería muy complejo, pues, llevar a cabo, ¿no? Y aún así, pues, con las dificultades que esos procesos tienen, ¿no? Hablamos mucho de compra pública innovadora, pero tampoco no hay tanta. Hay aspectos que no están suficientemente trabajados. A mí me gustaría tener presentes pliegos que nos dieran información de cómo podemos trabajar esos aspectos, y más cuando, por ejemplo, a día de hoy aún nos encontramos, y esto me lo he encontrado yo no hace mucho, nos encontramos procesos donde aún tienes que justificar una contratación a una propuesta que no es la más barata, ¿no? Con lo cual, si ahora añadimos y queremos empezar a hablar de innovación y cómo financiamos esa innovación y eso cómo lo gestionamos dentro de un proceso de adjudicación, de licitación, pues bueno, pues ya es muy complejo, ¿no? Dicho esto, puede haber dos mecanismos también muy interesantes, como son los proyectos 2020. Los proyectos 2020, que son, digamos, la agrupación, el programa marco que ha hecho la Unión Europea, pues, para los nuevos fondos 2014-2020, y donde ahí, pues, bueno, pues estamos hablando de proyectos que son, transnacionales, y eso significa, aunque sí que hay alguna opción que te puedes presentar de cómo por tu cuenta solo, en alguna línea, pero son básicamente proyectos transnacionales, con lo cual estás hablando de proyectos donde va a haber más de 3 países, con lo que significa intentar armar un proyecto de este tipo, consorcios donde, por mucho que estemos hablando de 3 países, puede haber hasta 10, 8, 9, 12 partners asociados, y por tanto se tiene que intentar vehicular ese proyecto donde todas las opciones o todos los intereses de esos partners pues se vean dibujados y estén en el proyecto. Y proyectos pues que bueno, pues tienen una ejecución que va pues entre el año y los 5 años, ¿no? Y entre un volumen de dinero pues entre el $500.000 y el volumen máximo que dé esa línea de financiación, ¿no? Bueno, pues la complejidad de gestionar un consorcio de ese tipo pues bueno, pues es importante. Pero existe, esa fuente de financiación existe. Y por otro lado, pues también tenemos la capacidad de ir a buscar financiación directamente a Europa, pues con vehículos que pues la misma Comisión Europea, mediante el Banco Europeo de Inversiones y un fondo de inversión especialista en ámbitos como puede ser la eficiencia energética, pues te permita obtener financiación para llevar a cabo proyectos de un tamaño importante, globales, y que no solo sean pues los proyectos piloto demostradores que son el foco del 2020, ¿no? Y ahí, pues, bueno, pues es una fuente de financiación que existe en España, que han llegado proyectos ya a España, y ahí, por ejemplo, Elena es un ejemplo clarísimo. Durante el periodo 2007-2013 llegaron, creo que son 6 proyectos aquí en España. Santander lideró uno, Córdoba,
Marbella, Elche, Tarrasa y el Cabildo de la isla de La Palma. Y ahora mismo, en el periodo que va del 2014 al 2020, 2014 no se presentaron proyectos, pero ahora en 2015 ya hay 3 proyectos que suman aproximadamente unos 25 millones de euros que ya van a recibir fondos y son 3 ciudades, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues también es otra vía de financiación, en ese caso que es directa y que también es interesante para las ciudades. Gracias, Xavi, por introducir. Bueno, Claudio, es un buen momento para también aterrizar los temas de financiación. Estamos en un contexto donde se hace difícil ajustar nuestras necesidades al marco que se requiere para conseguir estos fondos, las obligaciones, tipo de productos, si te parece. Pues Acláranos. sí, es cierto, Mario. Tenemos una situación en la que la financiación es clave para sacar adelante los proyectos, ¿no? Dejadme, en primer lugar, centrarme un poco por contaros la situación actual del FEDER. El FEDER es un viejo conocido en España. Tenemos la geografía llena de carteles, de montones de infraestructuras que se han financiado con el FEDER. Autovías, carreteras, alta velocidad, aeropuertos, puertos. También se han financiado muchísimas otras cuestiones de medio ambiente, de investigación, de desarrollo e innovación, de temas relacionados con las ciudades a través de los proyectos Urban. España es el país que más se ha beneficiado de la política de cohesión desde que nace esta línea política de la Comisión Europea con el ingreso de España y Portugal en el año 86. Y lo primero que quiero destacaros respecto a este periodo de programación, el 2007-13, que parece finalizado, pero no lo es, porque hay una aplicación de una regla que se llama N+2, que permite que el Estado miembro pueda aplicar las cantidades presupuestarias en un ejercicio presupuestario, el último sería el 2013, hasta 2 años después. Es decir, hasta el 31 de diciembre de 2015, el hoy para el FEDER en España es el periodo 2007-13. En el periodo 2007-13 ha habido 19 programas operativos regionales, tantos como comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, y otros 3 programas operativos pluriregionales. En esta época, la financiación, como sabéis, ha sido un problema por el ejercicio de consolidación presupuestaria que hemos sufrido las administraciones públicas. Y a fecha de hoy, solo 2 programas operativos han cumplido sus objetivos financieros, el de Asturias y La Rioja. El resto tienen todavía que hacer esfuerzos importantes para asegurar que no hay riesgo de pérdida en la absorción de la ayuda comunitaria. ¿Qué significa eso? Pues que todavía las administraciones públicas españolas tenemos que hacer un esfuerzo de financiación para poder generar esa aportación de la Unión Europea, que en algunos casos, en muchas regiones, llegan al 80%. Es decir, por cada 2 euros que ponemos, Europa pone 8 y financiamos un proyecto de 10. Y, sin embargo, la situación ahora mismo es que todavía solamente 2 programas operativos han cubierto ya sus objetivos financieros. El resto tiene que hacer esfuerzos este año, esfuerzo de elegir proyectos que estarán pagados antes del 31 de diciembre de 2015 y enviados a la Comisión Europea para su certificación antes de julio de 2016. Por tanto, el presente para este que les habla es trabajar con el 2007-13, pero al mismo tiempo tenemos que centrarnos en asegurar que ese dinero no se pierde. No se ha perdido hasta ahora más que en solamente 2 ocasiones. En 2 anualidades distintas y en 2 programas operativos distintos no hemos cumplido la regla N+2 por cantidades pequeñas. Es decir, estamos en la brecha. Hemos conseguido hasta ahora perder muy poquitos recursos europeos en todo este periplo de 7 años que llevamos con la certificación de los fondos FEDER. Y eso ha sido gracias a que en el actual periodo de programación, en el 2007-13, aunque existe el 14-20 y le sigo llamando futuro, es posible certificar gastos desde el 1 de enero de 2007 siempre que correspondan a actuaciones elegibles. Por tanto, una de las cuestiones que tenemos que hablar a la hora de financiación es de, lógicamente, cómo estaban contempladas nuestras actuaciones en los programas operativos y si existe alguna posibilidad de ser financiadas cuando se trata de proyectos ya realizados o proyectos incluso que estén en marcha. Porque en los 19 programas operativos regionales han participado tanto organismos de la Administración General del Estado como de las propias comunidades autónomas. Y las entidades locales han participado de 2 formas distintas. O bien a través de una convocatoria nacional
que es la convocatoria Urban, que seleccionó 46 ayuntamientos en los cuales, digamos, participaban en el eje correspondiente al desarrollo urbano en los respectivos programas operativos, o a través de la Dirección General de Coordinación de Competencias con Comunidades Autónomas y Entidades Locales, que lanzó dos convocatorias en el 2007 y en el 2011. Y como tú decías antes, hay proyectos en los que se falla en la fase de gestión. Pues ahora mismo estamos asistiendo todavía a que tenemos proyectos que, habiendo una ventana de oportunidad de financiación con fondos europeos, la financiación nacional nos falla y evita la absorción de esos fondos. No por mera absorción, sino simplemente por lo que significa oportunidad para España de dotarse de esos proyectos que valen 10, que nos cuestan 2 y que la Unión Europea cuesta 8. Luego, si quieres, hacemos una segunda ronda y os cuento un poquito más del 14-20, que lógicamente respecto a lo que fue la mesa del año pasado, pues ha habido novedades, pero por no acaparar. Vale. Venga, luego Beatriz, si te parece. Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo por complementar un poco lo que decía Claudio, efectivamente a nivel de financiación entendemos que el programa FEDER nos plantea retos y oportunidades. Europa plantea este reto Europa 2020 como que la innovación es un elemento fundamental para el crecimiento de la economía de los países y pone la contratación como un elemento estratégico a la hora de la ejecución de los fondos, ¿no? Y para ello se generan un par de herramientas importantes, que es el impulso de la colaboración público-privada y lo concreta en la Asociación para la Innovación como un procedimiento nuevo y las consultas preliminares al mercado, que no estaban reguladas en nuestra regulación. Esto se hace a través de unas nuevas directivas de contratación pública que acompañan a la ejecución de los fondos, de que nos hablará Claudio del nuevo periodo, que es el periodo 14-20. Estas herramientas están ya en un anteproyecto de ley aprobado por Consejo de Ministros el pasado viernes y que se convertirá en nueva ley de contratos, donde se transponen estas nuevas directivas y estos procedimientos, como he dicho, la Asociación para la Innovación, la consulta preliminar al mercado y el impulso de la colaboración público-privada a través de elementos de concesión, que no existía regulación a nivel comunitario, ¿no? Sí que es verdad que se echan de menos algunas cosas y desde el foro las haremos notar, ¿no? Yo creo que se ha quedado un poquito corto en el tema de considerar la iniciativa privada, que en otros países sí existe la legislación. Yo creo que para la innovación es muy importante proteger la iniciativa privada. Es decir, por explicároslo de una manera sencilla, en otros países se pueden hacer propuestas de colaboración público-privada por parte del sector privado. De manera que si el sector público considera que puede cumplir sus objetivos, saca un pliego a licitación, pero protege la propiedad de esa iniciativa innovadora que le está proponiendo. Claro, aquí ¿cómo protegemos a las empresas de esa innovación frente al resto del mercado? Si yo estoy innovando, una empresa te dice, hombre, a mí me encanta innovar, pero no que me copien la innovación. Si yo saco un pliego, esto no es fácil, ¿eh? Cuando hablamos de asociación para innovación, ¿cómo se saca un pliego para asociación para innovación? Claro, que decimos lo que queremos, ¿vale? Pero si ya estamos haciendo algo innovador, alguien habrá dado la idea. Yo quiero dejar esto encima de la mesa a debate porque al final las leyes y las directivas efectivamente nos dicen el qué, pero los cómo no están tan claros. Por tanto, hay mucho trabajo por delante, desde nuestro punto de vista, que nos prepara retos y oportunidades, que está muy bien. Yo creo que España ha hecho una labor importantísima, y luego lo dirá Claudio, de concentración temática en tecnología e innovación. Deciros que aproximadamente nosotros hemos calculado del total de fondos de los 35.000 millones que vienen en el nuevo periodo en tecnología e innovación, se concentran 12.000 millones, es decir, multiplicamos por 5 en el periodo anterior. Tener en cuenta que en el periodo anterior había muchas infraestructuras de obra civil, es decir, aeropuertos, pantanos, ¿no?
donde es fácil aplicar cientos de millones en un proyecto, ahora no va a ser tan fácil aplicar el multiplicado por 5 en tecnología e innovación. Por tanto, yo quiero lanzaros una reflexión de, oye, que aunque todavía hay fondos del periodo anterior, yo creo que es importante pensar, y como digo, España ha hecho una concentración. Pero bueno, es el momento de ir un poco más allá y de ver cómo, porque claro, decir, la innovación es un elemento en la contratación importante, donde se debe de potenciar y donde debemos aplicarla, ¿no? Como dice, no es fácil, a él le encantaría ver pliegos. Para eso se hace falta formación, información en esa contratación innovadora del sector público y sobre todo en la contratación municipal, porque no hay tantos expertos quizás donde poderse apoyar para realizar estas contrataciones, ¿no? Muchas gracias. Ahora, Elena, te lo han dejado preparadísimo. Puede parecer que ellos ya saben lo que tienen que hacer por casualidad, pero no. Han trabajado duro durante 2 semanas, por tanto, lo que está pasando ya estaba previsto. Así es que mi labor aquí es sencillamente dejarles que hablen porque se lo han trabajado, ¿eh? Bueno, ante todo, dar las gracias a Mario por haber pensado en mí y a la organización y sobre todo Córdoba, ¿no? para estar aquí. Córdoba nunca suena como Smart City. De hecho, nuestro secretario está aquí presente intentando coquetear con ese tema de la innovación y la Smart City. Y también nuestro jefe de informática también está presente en la sala, que luego tendrá otra intervención. Córdoba está intentando jugar a ser parte de ese juego de las Smart City y de conseguir financiación europea. Se ha incorporado hace poco a este tema el actual gobierno municipal. El anterior se tenía un desarrollo con fondos como los Urban, estaba desarrollándose y se ha visto con interés. Pero yo no voy a aburrir un poco con la situación, voy a intentar dar mi experiencia, mi granito de arena. Estoy aprendiendo, todos los días aprendo y esta mesa me sirve para aprender y aprender de este congreso y de esta jornada. El marco actual del ayuntamiento, desde mi punto de vista, yo soy abogada de profesión, 20 años de ejercicio. Me incorporé desde la empresa externa al ayuntamiento, voy a prestar mis servicios durante X años y volveré a mi situación actual. Entonces, mi visión es una visión muy atípica de lo que puede ocurrir en un ayuntamiento, puesto que vengo de la empresa externa y no vengo del ámbito funcionarial. Estoy en especie de bocadillo entre el político y el funcionario, con lo cual mi visión seguramente para uno sea popular y para otros sea impopular. Pero mi misión es ser Pepito Grillo si queremos que los proyectos se pongan en marcha y avancen. El marco actual del ayuntamiento, desde mi punto de vista, el 2011, cuando se llegó con crisis económica y con ajustes, es que precisamente esos restos que comentaba Claudio no se han podido repartir en muchos ayuntamientos porque la posibilidad de financiación del 20%, aunque fuera el 80% en muchas comunidades autónomas como la andaluza, que ya hemos dejado en el siguiente marco, ya pasa al 50% porque se supone que estamos desarrollados. Sigue siendo 80, las previsiones eran que no, pero vale. Al principio eran muy desalentadoras con ese tema. En cualquier caso, el 20% no se ha distribuido en muchos municipios y en muchas administraciones locales precisamente por no tener esa posibilidad de financiación de ese 20%, con lo cual el 80% era muy apetecible, pero no se tenía posibilidad de acceso a ese 20%. Las nuevas necesidades y proyectos de Smart City, a pesar de no tener financiación, estaban al orden del día y se tenía que pensar en ello, había que innovar. Innovación en servicios públicos, cumpliendo con esta jornada, era necesario plantearse en todo el ayuntamiento. Las necesidades financieras se incrementaban, las no necesidades, o sea, las deficiencias, si no había sinergias con las comunidades autónomas o con el Estado central. Eso es un problema que desde el punto de vista municipal es importante, tener unión de sinergias tanto con el Estado central como con la comunidad autónoma, y si eso no existe, se eliminan posibilidades de financiación importantes. Y luego unas necesidades jurídicas para desarrollar esos proyectos, como ha dicho tanto Xavi como también ha dicho Beatriz, que se hacía necesario plantearse nuevas posibilidades y exprimir al máximo la ley de contratos del sector público. Los ayuntamientos que habían iniciado la senda de la innovación lo tenían mucho más fácil. Santander ya es una prueba de ello. Estaba aquí, José Antonio Teixeira habló precisamente de ese plan estratégico que tenían las ciudades, y los que tenían esa línea de innovación y financiación es duro continuar, pero ya tenían esa línea. Los que empezamos a jugar en esa línea de la Smart City hemos tenido que lo primero de todo, ordenar la casa, quitar lo que sobra, entendemos, y añadir lo que hace falta.
adaptarse a las previsiones o las presiones legales y la ley de ajuste presupuestario era una cosa esencial, y todo ello sin dejar de generar proyectos. Mi experiencia particular del área de infraestructura en 5 áreas, que es lo que puedo contar, es cuáles son las resistencias que hemos encontrado y cuáles son las cosas que hay que encontrar en todo proyecto. Las áreas que se llevan del área de infraestructura de Córdoba son pavimentación, vía pública, alumbrado, edificios públicos municipales, parques y jardines y el parque móvil y montaje. Entonces, lo primero que hubo que hacer es ordenar, reducir, ajustar, porque sin eso no se podía dejar o liberar una parte del presupuesto para invertir. Eso conlleva 2 ejercicios, porque primero se ordena y luego ya se establece el presupuesto para el año siguiente. A la hora de identificar proyectos, una de las cosas fundamentales, luego entraremos si queréis en los proyectos particulares o ya, Mario, como tú me digas. Un minutillo más, va. Venga, las claves para acometer los proyectos, identificar necesidades, apoyo político fundamental. Ayer dijo Víctor, el secretario de Alcira, que si el impulso político era importante, los proyectos se desarrollaban, y eso es cierto. La cooperación entre ciudades es muy importante cuando empiezas a ejercer, de ahí que Córdoba se haya incorporado desde el principio a la RECI, a la Red de Ciudades Inteligentes, y haya servido de fuente de inspiración de sus proyectos y de las necesidades, dudas técnicas, administrativas, jurídicas, se han resuelto con apoyo de otros municipios y solidaridad. Toma de decisiones, identificar personas dentro del equipo con actitud y con aptitud, las 2 cosas, es muy importante. Y si no se tiene, tener la capacidad de poder tener un auxilio externo, aunque sea con poca cantidad de dinero. Ayer José Antonio Teixeira decía que ellos han contratado un equipo de ingenieros precisamente para desarrollar proyectos europeos. Comunicar el cambio adecuado a la ciudadanía para no tener resistencia, ni resistencia también a la posición política. Allí en Córdoba se escucha muchas veces como el iniciar un proceso para una ESE, para una empresa de servicios energéticos, como privatizar, cuando todos sabemos que es externalizar, ayudar, y es una empresa de servicios energéticos que nos viene a apoyar y a dar inversión a un ayuntamiento. Y sobre todo, mucha constancia y no desánimo el desarrollo de proyectos. Eso es fundamental, porque los obstáculos son muchos y variados, pero se consiguen al final desarrollar proyectos. La mayoría de las resistencias que se pueden encontrar son precisamente la adaptación de la ley de contratos al sector público. Hay que tener los foros como el de Beatriz, que acaba de nombrar, yo creo que son importantes para que las personas dentro del ayuntamiento conozcan lo que es el ámbito de la Smart City y las posibilidades dentro de la ley de contratos del sector público. La subvención de financiación de proyectos, otra de las resistencias, pero se consigue. La mentalidad de quien apoya o quien ordena y la unión de sinergia. Como proyecto, y luego lo cuento en la segunda parte, que Córdoba ha iniciado precisamente con la subvención europea y anudando con lo que decía Xavier al principio, Córdoba es una de las que ha apostado con el fondo de la ayuda europea de la EEF, también Santander, Marbella, como estaba diciendo, y en ese marco se ha desarrollado un proyecto que nosotros le hemos denominado Córdoba Luce, que luego si queréis cuento la estrategia, y otra serie de proyectos como Ciudad Faro, Ciudad Marco, pequeñas cositas que se van pudiendo hacer de los municipios sin ser una de las grandes ciudades de la Liga, de la Smart City. Bueno, muchas gracias. Xavi, tienes la segunda oportunidad si te ha quedado algo en la primera tanda de exposición. A ver, básicamente hay un aspecto que comentabas tú al inicio, es bueno, pues que cómo vamos a gobernar nosotros estos proyectos, ¿no? Porque básicamente estamos hablando de que las administraciones locales pues, tienen poca capacidad para, aparte de los proyectos que ya están llevando a cabo, pues que además se pongan en un jardín de rosas, como es el ir a buscar financiación, obtenerla, ya no solo obtenerla, sino agarrar el proyecto y llevarlo a cabo, ¿no? Y tú comentabas, pues bueno, tu experiencia pues a nivel de te has tenido que salir de un proyecto europeo por problemas de gestión, ¿no? Y ahí pues ya no es un tema de problemas de gestión que pueda haber dentro del consorcio, dentro del grupo de partners que forman parte del proyecto, sino cómo gestionas tú internamente ese proyecto, ¿no? Bueno, pues tenemos actores como puede ser intervención, como puede ser los secretarios, como puede ser la dirección financiera, que en función de cuáles sean las especificaciones de esa convocatoria, pues, bueno, pues cuando vas y les explicas el proyecto, pues les suena eso a música no celestial de la otra, ¿no?
Y bueno, pues es complicado pues obtener a veces, cuando vas con tiempos muy justitos, pues obtener el ok de la organización pues para poder presentarte, ¿no? Otro aspecto importante, los socios. Los compañeros de viaje son imprescindibles. Un proyecto puede ser ganador o perdedor en función del socio con el que vayas. Y eso es así. Por ejemplo, tener información de esos socios, cuál es su experiencia en Europa, qué proyectos han hecho, si realmente los han hecho bien y tienen capacidades, pues es vital. Nosotros nos hemos encontrado un proyecto ser liderado por un consorcio, un centro tecnológico alemán, pues no es lo mismo que el centro tecnológico, pues con todos los respetos, pues sea polaco. Y no por nada, pues porque ese consorcio alemán pues igual es capaz de sacar al año 7 u 8 proyectos europeos. Con lo cual, pues bueno, pues tiene una maquinaria y tiene una manera de hacer, pues que bueno, pues no es que sea una churrera, pero casi. Con lo cual, si tú tienes la capacidad de meterte en un proyecto con este compañero de viaje, pues bueno, pues tendrás muchas más oportunidades de salir. Luego es importante meterte en proyectos que necesites. Y esa es la otra. Muchos de esos consorcios se montan en base a una línea concreta y un proyecto X. Bueno, te tiene que encajar con lo que tú estés haciendo o con lo que tú tengas presupuestado. Si no te encaja, pues lo tienes muy complicado. Proyectos a 3 años que te están pidiendo, por ejemplo, pues que te financian un 70%, pues ese 30% tienes que tenerlo tú en tus presupuestos o tener la capacidad de meterlo en tus presupuestos, ¿no? Bueno, pues esos son aspectos pues importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Muy bien. Yo añadiría, en la línea de lo que estás diciendo, el proceso de seguimiento, lo duro que es y lo riguroso en cuanto a... No estamos acostumbrados, ¿eh? El FEDER, yo creo que el último FEDER que justifiqué es lo más duro que había justificado en mi vida, porque había hecho avanzas y había hecho otro tipo de cosas que eran más ligeros, pero el último FEDER, que además no era para construir, que veníamos de una cultura de que los FEDERs todos eran para construir infraestructuras, y cuando hacías un FEDER tecnológico, ajustar las auditorías que venían a hacerte sin pensar en que lo que estabas haciendo no era una obra, sino que era un servicio TIC que tenía unas infraestructuras, ya fue complicado. Si quieres, Claudio, nos aclaras ese periodo que viene y... Esto que te ha quedado... Sí, gracias, Mario. Quizá, efectivamente, la principal novedad en materia de fondos FEDER desde el último congreso es que ya tenemos un acuerdo de asociación de España para el periodo 14-20 aprobado, se aprobó en octubre del año pasado, es un documento muy complejo, aprobado en vísperas de un año electoral como es este, de grandes oportunidades de cambio en todos los niveles de la administración, y por tanto es un documento que en ese sentido, la diagnosis que hace, pues la tiene que luego trasladar a oportunidades de actuación sin bajar mucho el nivel de definición para no comprometer, ¿no? Yo les invito a que lean este documento, el acuerdo de asociación, está en la página web de Fondos Comunitarios. La forma más sencilla de localizar esta página es ponerlo en Google, Dirección General de Fondos Comunitarios, y el primer resultado es nuestro. Este acuerdo de asociación definía nuevamente otros 19 programas operativos regionales para el periodo 2014-2020, con la diferencia respecto al periodo anterior en que solamente las comunidades autónomas tienen participación en sus programas operativos regionales. Por tanto, las actuaciones de innovación que van a hacer las comunidades autónomas las han reflejado en los programas operativos, también con esa especie de cautela que significa que no siempre se puede tener la seguridad de que vayan a ser los equipos gestores actuales los que van a gestionar el futuro, es decir, siempre hay que dejar margen para los futuros gestores. Y como comentaba Beatriz antes, la Comisión Europea nos ha puesto reglas de juego y una de ellas es lo que se llama la concentración temática. La concentración temática significa que hay que poner dinero del programa operativo en partidas específicas relacionadas con, por ejemplo, la economía baja en carbono. Extremadura, que es la región, entre comillas, la única que está dentro del grupo de menos desarrolladas de España, porque en general ha habido un efecto de crecimiento a pesar de la crisis. Las regiones españolas son más ricas en comparación con la media europea y solamente Extremadura pertenece al grupo de menos desarrolladas. El resto ya están en transición o son de las más desarrolladas. Bueno, pues como decía, la que menos fijación tiene o menos limitaciones tiene es Extremadura, que tiene que fijar un 12% de sus recursos para economía baja en carbono y el resto un mínimo del 20%.
También Extremadura y Canarias están obligadas a dedicar el 50% de su programa operativo a la suma de energía baja en carbono, con competitividad para pymes, con investigación, desarrollo e innovación y actividades de administración electrónica y TICs. En el resto de regiones es un 80%. Es decir, ya tenemos un marcaje que viene de la Comisión Europea de sobre qué temas hay que trabajar, sobre qué temas le interesa a la Comisión Europea, digamos, marcar las prioridades de aquellas actuaciones que se hacen con el FEDER. Por tanto, las actuaciones que tenemos por delante, que podemos financiar con Europa, con fondos europeos, vienen ya con este sesgo. No sé si habéis oído recientemente una frase de la comisaria Cretu que dice algo así como menos cemento y más conocimiento, ¿no? Pues eso es un poco lo que se está tratando a través también de los programas operativos del FEDER. Me diréis, vale, pues las comunidades autónomas están en 19 programas operativos regionales. Las actuaciones de la Administración General, ¿dónde se quedan? Pues se quedan en una serie de programas operativos pluriregionales. Uno de ellos es el Programa Operativo de Crecimiento Inteligente, que principalmente recoge las actuaciones relacionadas con investigación, desarrollo e innovación, con tecnologías de la información y con competitividad de las pymes, y ayuda a cumplir ese objetivo de concentración temática en las distintas regiones. Ahí tenemos la buena noticia de que este programa operativo, junto con otros 6 programas operativos regionales, ya está aprobado. Y ya empiezan a dar sus primeros pasos los organismos intermedios que están designados, como la SETSI, la Dirección General de Investigación en el marco de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, o, por ejemplo, los organismos relacionados con la competitividad de pymes, como el CEDETI o la Cámara de España. Y hay otro programa operativo, que es el Programa Operativo Crecimiento Sostenible. Un programa operativo que es especialmente interesante, yo creo que para digamos, esta mesa, porque es donde se concentran los recursos que tiene que dedicar el FEDER obligatoriamente para las entidades locales. El 5% es lo mínimo que debe dedicar cada país a financiar actuaciones de desarrollo sostenible a nivel urbano. Y se han agrupado en el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, que, como digo, está ahora en proceso de aprobación, y las previsiones es que esté aprobado antes del verano y que a la vuelta del verano haya una convocatoria a todos los ayuntamientos de mayores de 20.000 habitantes o agrupaciones de municipios colindantes que puedan sumar 20.000 habitantes o más para establecer o proponer estrategias integradas urbanas, de acuerdo con la metodología aprobada en la Red de Iniciativas Urbanas, en las que se deben incluir en esa estrategia 2 temas, digamos, de manera obligatoria. Uno de ellos es la economía baja en carbono, que, como veis, es una cierta obsesión, ¿no? También es, lógicamente, una forma de ayudar a cumplir con el protocolo de Kioto y los sucesivos acuerdos y acciones en contra del cambio climático. Luego, lo que es el objetivo temático 9, que es todo lo que es el apoyo a la regeneración física, económica y social en lo que son las zonas urbanas que ha habido algún tipo de situación que desfavorezca, como por ejemplo reconversión, crisis, etcétera, etcétera. Y luego se puede añadir 2 cuestiones adicionales, una de ellas la tratada en la mesa anterior, Smart Cities, y todo lo que es el objetivo temático 2, tecnologías de la información al servicio del ciudadano, o bien para crear esas ciudades inteligentes Smart Cities, o bien para favorecer la inclusión digital de determinados colectivos. Y otro objetivo temático adicional, que son, por supuesto, la rehabilitación de los cascos urbanos, pues, poniendo en marcha zonas industriales pues, adecuadas, digamos, a las circunstancias actuales, todo lo que significan los impactos de las reconversiones industriales, la reducción de la contaminación, la reducción de tanto acústica como atmosférica, y luego todo lo que es el cuidado del patrimonio artístico. Entonces, ahora mismo las entidades locales tienen, para los equipos que salgan de las elecciones de ahora de mayo, tendrán, entre otras cosas, como deberes, ir preparando sus estrategias integradas urbanas para ser elegidas con fondos comunitarios cuando salga esa convocatoria que esperamos, como digo, pues será para septiembre o octubre. No sé si me dejas luego, Mario, hacer un pequeño anuncio. Va. ¿Sí? Pues, no, luego lo hago entonces. ¿Luego? Sí, luego. ¿Vale? Beatriz, si quieres, yo sigo pensando en que como compañeros de viaje hay que aclarar un poco toda esta terminología. Yo bueno, vamos a ver. No domino estos conceptos. A ver si... Bien, vamos a ver. Bueno, yo por un lado, el periodo de fondos estructurales, sí quiero hacer otro apunte más, que no lo hice al principio, es, como ha dicho, hay una cofinanciación entre el 85, la que más, que es Canarias, si no recuerdo mal, que es
por una situación especial, y el 50% financia Europa. Por tanto, el resto de la financiación hay que ponerla del presupuesto. Para ejecutar, vemos necesaria la inversión privada, es decir, que en el momento presupuestario que se está y no se prevé que mejore de una manera, digamos, exponencial de aquí a que podamos aplicar los fondos, por un lado hay que ver cómo incorporamos. El reglamento lo permite incorporar financiación privada. Dicho así está bien, pero vuelvo a decir, son qué, pero no se dice cómo. Entonces, hay que ver cómo se estructura la inversión privada dentro de estos fondos estructurales. Primera cuestión, ¿no? En la cual estamos. He hablado de la Asociación para la Innovación. La Asociación para la Innovación lo que permite es resolver un problema que venía dándose históricamente. Hay muchos pilotos en todas las ciudades, no solo en las ciudades, sino en otro tipo de proyectos, pero por hablar de las ciudades que se ve como más concreto. Hay muchos pilotos de ciudades inteligentes, se han ido haciendo con fondos comunitarios, pero que luego no han tenido una continuidad en la contratación. Es más, se penaliza un poco. Es decir, yo estoy muy contento con el piloto que he hecho, ayuntamiento, y resulta que luego no puedo continuar ese proyecto y comprar más unidades, sino que tengo que sacar una licitación y, es más, tampoco puedo beneficiar al que hizo la innovación conmigo. Y esto es un problema. Al final no tiene continuidad esos pilotos. La Asociación para la Innovación lo que permite es: me asocio para innovar y si cumplimos los objetivos puedo comprar sin sacar una nueva licitación. Quiere decir que saco un contrato derivado de ese contrato por el cual he innovado. Creo que, espero que lo haya explicado de una manera sencilla. No voy a entrar en muchos más detalles porque vuelvo a decir, y lo dije al principio, que dejo un poco a debate y que tenemos largo recorrido en que esto es el qué, pero no el cómo. Dicho así parece que es sencillo, ¿no? Pues luego no es tan sencillo, porque cuando hablamos de innovación, pues hay que ver, cuando entramos en el terreno jurídico, ¿no? Hay que ver temas de cómo se protegen los derechos de uso, quién tiene las propiedades industriales e intelectuales de lo que se desarrolla, en fin, bueno, hay una serie de temas que hay que abordarlas simplemente y hay que ponerlas en valor. Las consultas preliminares al mercado pues no aportan el valor de que ahora parece que los pliegos tienen que salir de una manera, bueno, de que alguien está en un despacho, ¿no? y le viene la iluminación y saca un pliego y, bueno, pues lo que se hace es regular la consulta previa al mercado, es decir, para poder sacar un pliego hay que consultar a ver qué hay en el mercado y ver lo que hay y tiene que ser transparente. Bueno, lo que viene a regular es un poco esto. Y yo creo que hay una parte muy importante que Xavier, lo has un poco apuntado tú, que la Administración no va a innovar en sí, los que innovan son las empresas. Lo que puede hacer la Administración es, digamos, promocionar la innovación a través de su contratación. Pero yo creo que sí que tiene una asignatura pendiente para innovar dentro de su organización. En las empresas los temas innovadores y los temas se trabajan en equipo. La Administración tiene un problema, no sabe trabajar en equipo porque no es su manera de funcionar, de los siglos anteriores, y en esto hay que decir que hay que evolucionar, tienen que trabajar en equipo, porque tú lo has dicho, hay temas jurídicos, financieros, que un señor de tecnología e innovación lógicamente no puede dominar. Y no es fácil acometer este tipo de proyectos de una manera individual y luego ir a contar que nadie entiende nada, como tú has dicho, luego yo voy y nadie me entiende y tengo poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues déjamelo y ya me lo estudiaré. Y yo creo que la mayor innovación que tiene que hacer la Administración es trabajar en equipo, porque si no, no innovaremos. Será muy difícil llevar los procedimientos de Asociación para la Innovación, llevarlos a buen puerto, porque no pueden seguir siendo departamentos estancos, porque estos procedimientos y estos contratos son vivos, se desarrollan a lo largo del tiempo. Entonces, no puede ser que yo haga un informe jurídico y ahí ha terminado. No, tengo que estar viendo qué está pasando. Pasa un poco con el diálogo competitivo, exactamente lo mismo, es un poco lo mismo. Es decir, necesito un equipo de trabajo, los diálogos que han ido bien es porque ha habido un equipo de trabajo multidisciplinar en el que se han incorporado. Y entonces yo creo que el reto fundamental de la Administración es empezar a trabajar en equipo. Gracias. Elena, pues vuélvenos otra vez a la realidad de proyectos que en tu ciudad crees que han podido
incorporar todas estas nuevas de gestión o dificultades y cómo las habéis subsanado. Estoy muy de acuerdo, por empezar Mario, con el final de Beatriz. La mentalidad tiene que cambiar dentro de la Administración, la colaboración en equipo es fundamental, se tienen que quitar las resistencias y las competencias entre áreas. Yo me he encontrado muchas veces con la expresión de esto no es competencia de esta área, no te metas porque eso excede de esta área. O, esto cuando llegue a contratación lo paran. Son expresiones que suelen... Pero entiendo que con buena mano, intentando explicar las cosas, comunicar, es muy importante, vuelvo a insistir, la comunicación y para que te entienda lo que es un proyecto SMART, que no vean sombras, que no vean en esa colaboración público-privada, que aunque haya desaparecido ahora del proyecto, de anteproyecto como figura, pero que lo que vulgarmente todo el mundo conoce como colaboración público-privada, que no se vea que la Administración puede acercarse a las empresas sin ningún sonrojo. O sea, eso es un problema que tiene actualmente la Administración. Una de las cosas de las figuras, Asociación por la Innovación, las consultas preliminares de mercado, todas estas figuras nuevas que el anteproyecto de ley ya marca y por aplicación de la directiva, yo creo que van a ser fundamentales para eliminar muchos de esos sonrojos o esa precaución que hay. Parece que hay una presunción que si te acercas a una empresa porque tiene una solución innovadora o porque te puede dar una solución innovadora a lo que tú necesitas, es ya como estar haciendo algo malo, ¿no? Como los chiquillos chicos. O sea, la sensación muchas veces cuando llegamos a alguna empresa es esa, ¿no? ¿Qué van a pensar? Sin embargo, estas figuras jurídicas permiten tener estas consultas de mercado. Viendo esta colaboración público-privada precisamente y este acercamiento a empresas, hay empresas consultoras, empresas que simplemente son proveedoras, que se acercan y te facilitan por promocionar un ámbito de mercado, un crecimiento de la economía y te facilitan el incorporarte a determinados proyectos. Uno de los proyectos de Córdoba, precisamente el incorporarse al Fondo Europeo de la Triple fue arduo, fue una selección entre muchas ciudades, lo consiguió Santander, Córdoba consiguió uno de ellos junto con otras ciudades. Santander está a punto de sacar el pliego para la ESE fruto de esa auditoría. Os comento muy brevemente en qué consistía este plan estratégico Córdoba. El Plan Estratégico de Eficiencia Energética es una de las cosas que ha puesto en marcha como fundamental y preliminar. Se ha calculado que con el número de luminarias que hay en Córdoba, que hay unos 45.000 puntos de luz y 730 cuadros de mando, se pueden conseguir nada más que con el alumbrado público un ahorro de toneladas de CO2 de casi 8 toneladas de CO2 y también un ahorro en cuanto a iluminación de ahorro de kilovatios muy importante. Esto hace que nos hayamos planteado como prioritario el plan de eficiencia energética. Hemos buscado los recursos a través de una subvención europea del Fondo Nos han dado 754.000 euros para desarrollar esta auditoría, una auditoría muy ambiciosa y muy minuciosa. Y fruto de esta auditoría ha salido un proyecto, un plan, un pliego, con un pliego técnico con muchísimos anexos y muy exigente precisamente para innovar y para contribuir a esta eficiencia energética. Esto está ahora mismo actualmente en desarrollo y la mayoría de los problemas que tenemos son resistencia de la Ley de Conducta del Sector Público. Estaban discutiendo y todavía siguen discutiendo en muchas ciudades cuál es el modelo más oportuno. El IDAE lo tiene identificado como el mixto, como el contrato mixto, como el más oportuno. Sin embargo, otros se acercan a la concesión administrativa. Ahora con la nueva ley precisamente se evita, porque como hablaba de concesión y gestión de los servicios públicos, se intentaba ver que esto es una gestión de servicio público fundamental, el alumbrado, por ejemplo, y no veían más, o sea, alumbrado. Sin embargo, por ejemplo, el proyecto de Córdoba enmarca TIC, Tecnología de la Información y la Comunicación, edificios públicos, alumbrado público. Eso hizo que fuera transversal, tuviéramos que acudir primero a los cimientos, o sea, desde infraestructura no se podía hacer nada si no se reforzaba el CPD, que era el Centro de Procesamiento de Datos. Entonces tuvimos que acudir a otra área precisamente para enamorarla con nuestro proyecto y traerla y darle esa financiación. Y así podría seguir hablando de muchos detalles de lo que necesite. Otros proyectos, sin embargo, aparte del europeo, se han llevado a cabo gracias a colaboraciones con el Ministerio a través de un convenio directamente. El plan de 50 horas, 50 barrios ha sido a través de un convenio con el Ministerio, otros con recursos propios. Y la segunda parte de implantación de este proyecto de eficiencia energética que estamos hablando, aunque la primera ya ha sido subvención europea, la segunda, a través del Fondo Europeo, lo que permite es haber tenido una línea de financiación para esas empresas que se acerquen a licitar, que ya es importante en la época de crisis, aunque ahora ya, sobre todo en estos años atrás, ahora parece ya que las empresas tienen un poco más de
empiezan a tener como un poco más de liquidez, pero es importante decirles que con esto va también la financiación y una vez que se ponga ya en marcha buscaremos esos fondos a través del Ministerio. Una cuestión. Sí. En todos estos procesos, que son equipos multidisciplinares, me imagino que más allá de las grandes ciudades, que desde luego considero que, visto lo visto y quién está al frente, pues consiguen tirar para adelante proyectos de esta magnitud, en cuanto empiezas a bajar el escalafón y empiezas a entrar en ciudades medias y demás, realmente gestionar esto, ¿no tenéis brecha interna? O sea, yo me imagino a la gente de mantenimiento, a los de contratación, a los tecnólogos, y acercarlos y ponerlos en una mesa a trabajar, ¿eso fluye? O sea, haces una llamada y están todos ahí, o no. Yo es que casi voy a concluir esta mesa diciendo, independientemente de lo que hemos dicho aquí, nuestro gran desafío en materia de innovación es transformarnos como trabajadores públicos. También en algunas empresas privadas se tienen que transformar, porque si vemos la experiencia de la factura electrónica, no sé quién estaba peor, pero bueno. Claudio, es que te voy a dejar porque queda poco tiempo esa noticia que quieres anunciar y si... Pues Mario, y un flequillo. Muchas gracias por la invitación que me has hecho, por estar en esta mesa. Decirle a Beatriz que no puedo estar más de acuerdo, que efectivamente trabajamos con compartimentos estancos en la Administración y que tenemos que saber funcionar en equipo. No tiene sentido este trabajo por fases, en que cada fase para la anterior o revisa la anterior con otros ojos, y completamente de acuerdo, Mario, en decir que nos tenemos que transformar como trabajadores públicos. Ese es nuestro factor principal de innovación. No sé si tanto como innovación, pero como yo les comentaba antes, sobre la base de que tenemos hasta junio de 2016 para presentar la última declaración de pagos a Bruselas, la Dirección General de Fondos Comunitarios ha identificado una oportunidad que creo que es interesante para las entidades locales de las regiones convergencia y asimiladas, que son Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Asturias y Murcia. Se trata de lo siguiente, se trata de que estamos diseñando, en colaboración con los organismos intermedios competentes, una convocatoria para que cuando finalice, digamos, este terremoto electoral que tenemos en mayo para, lógicamente, estas entidades, pues que ellos nos puedan presentar solicitudes de financiación con efectos retroactivos a 1 de enero de 2007 de aquellas actuaciones de administración electrónica que no hayan tenido una financiación del FEDER a través de otros instrumentos como puedan ser los convenios con Red.es o similares. La idea es lanzar una convocatoria que permita, digamos, una convocatoria inicial que permita incluso luego la repesca si nos van produciendo incorporaciones adicionales de fondos, porque, como digo, estamos en la fase final de ejecución de los fondos, tenemos oportunidades, tenemos riesgo todavía incluso de pérdida de recursos, no queremos que eso ocurra y queremos darle la oportunidad a estas entidades locales, que es donde existe esa senda financiera disponible, para que puedan digamos, recibir esa cofinanciación de FEDER, que si las cosas hubieran quizá estado bien hechas desde el principio, hubiéramos sabido la que le iba a caer a España, quizá hubiéramos tenido desde el principio en cuenta esas actuaciones en el diseño de los programas operativos al principio. Nada más, Mario, mil gracias. Muchas gracias. En conclusión, proyectos que se acerquen a las necesidades, tanto de transformación interna como de gestión de las ciudades. Búsqueda de fondos, hay que leer mucho y entender lo que se lee, porque no solo leyendo llegaremos al camino, ni encontraremos el fondo. Buenos socios, o sea, socios preparados para acompañarte más allá de sus propios intereses, porque en estas sociedades yo he podido vivir como un consorcio donde había 10 actores, nos habíamos reunido para un proyecto y a la hora de la verdad cada uno iba a su bola. Y luego tenemos que justificar esto. Y finalmente, en la gestión, transformación profesional para este tipo de proyectos y este tipo de financiación, estas nuevas formas de contratación, de licitación, de adquisición, hay que dominar la materia y superar la brecha interna. O sea, esta es la auténtica innovación que dejo sobre la mesa. Muchas gracias a todos.